Normalmente, cuando pensamos en la palabra recursos, pues nuestra mente suele dibujar cosas muy concretas. Ujú. Cosas que, a ver, que se pueden apilar en un almacén o meter en una hoja de cálculo. Cosas que gastas o que si se rompen, pues las reemplazas sin más. Claro, hablamos de carbón, madera o Exacto. dinero en efectivo, piezas de recambio de un motor, digamos. Sí, sí, sí. Al final son elementos puramente cuantificables, ¿no? Inertes, predecibles, cosas que básicamente consumimos para lograr un fin. Y justo ahí es donde empieza el gran problema. Porque claro, cuando juntamos esa palabra con el ser humano y hablamos de recursos humanos, hay como una desconexión fundamental. Es casi un cortocircuito. Totalmente. Estamos aplicando una etiqueta propia de una fábrica de, no sé, de principios del siglo XIX a personas, una etiqueta que sugiere que somos engranajes reemplazables en una máquina enorme, Ya. cuando en realidad somos pues increíblemente complejos, muy impredecibles y sobre todo estamos vivos. O sea, es como intentar medir la creatividad con un metro de carpintero. No tiene sentido. Es que es una barbaridad. Y es un término que arrastra un peso histórico tremendo. Fíjate que, irónicamente, reduce y hasta deshumaniza la verdadera naturaleza del trabajo de hoy en día, porque las palabras que usamos moldean cómo vemos el mundo. Claro. Si un directivo piensa en su equipo como recursos, instintivamente va a intentar optimizarlos, exprimirlos, minimizar su coste, Como si fuera la factura de la luz, vamos. exactamente igual que la factura de la luz. Y bueno, las consecuencias de seguir pensando así a estas alturas son pues catastróficas para cualquier empresa. Por eso en nuestro análisis a fondo de hoy queremos explorar hasta el último detalle de cómo han evolucionado las organizaciones. Ujú. Vamos a intentar cambiar por completo las gafas con las que observamos el mundo laboral. Y para hacer esto nos vamos a apoyar en las ideas de un texto que es fundamental. Muy fundamental. Hablo del primer capítulo de Administración de Recursos Humanos, el capital humano de las organizaciones, que es la influyente obra de Hidalberto Chiavenato. Así que la misión de hoy es entender este viaje, cómo hemos pasado de ver a las empresas como máquinas súper rígidas a entenderlas como organismos vivos. Eso es. Y también porque el éxito en pleno siglo XXI ya no depende tanto de la cuenta bancaria de una empresa, sino de algo muchísimo más intangible. Pues me parece un punto de partida excelente. Porque, a ver, para entender por qué las empresas actúan como actúan hoy y por qué a veces se estrellan estrepitosamente al intentar motivar a su gente, ¿Qué pasa mucho? pasa muchísimo. Pues primero hay que entender de dónde vienen. Es un viaje fascinante por la teoría organizacional. Y de dónde vienen es de un lugar bastante oscuro, la verdad. Un lugar donde nadie buscaba talento o creatividad, sino simplemente músculo. Así es. Chiavenato nos plantea esta evolución histórica a través de, digamos, tres grandes eras a lo largo del siglo XX y principios del XXI. La primera sería la era de la industrialización clásica, Vale. que abarca más o menos desde el año 1900 hasta 1950. Pensemos en el modelo de las primeras grandes fábricas, la época de Henry Ford. Ya, la cadena de montaje pura y dura. Exacto. El entorno era súper estable y los cambios eran lentísimos. Las estructuras de estas empresas eran estrictamente piramidales, centralizadas, muy burocráticas y totalmente predecibles. Para visualizarlo bien, si imaginamos el interior de una de esas fábricas, pues el ruido es ensordecedor, ¿no? Hay, yo qué sé, cientos de personas haciendo exactamente el mismo movimiento de muñeca durante 12 horas seguidas. Sí, sí, En ese contexto, las personas eran vistas meramente como factores de producción estáticos. O sea, estaban al mismo nivel que un tractor, un telar o, no sé, una tonelada de acero. literalmente. Y de hecho, fíjate, en esa época a la gestión de todas estas personas se le llamaba, de una forma que a mí me parece súper reveladora, relaciones industriales. Uf, suena fatal. Suena fríamente industrial, claro. No había ningún espacio para la individualidad, ni se esperaba que el trabajador pensara. Vamos, el diseño del trabajo estaba al servicio exclusivo de la máquina. Se contrataba el cuerpo, no el cerebro. Pero claro, esto no podía durar para siempre. El mundo cambia y no creo que fuera porque los jefes de repente se levantaran un día siendo más empáticos. ¿Qué va? ¿Qué va?
sino porque el entorno exterior les obligó a cambiar, ¿no? Exactamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, entramos en lo que llama la era de la industrialización neoclásica. Esto va más o menos de 1950 a 1990. Y aquí el mundo empieza a acelerarse. Ujú. Los mercados se expanden a nivel global y, claro, las viejas estructuras piramidales tan rígidas resultan ser demasiado lentas para competir. Así que surgen organizaciones un poco más flexibles, las matriciales. Vale. Cambio semántico clave. Las personas dejan de ser un simple factor de producción y pasan a ser vistas como recursos organizacionales que necesitan ser administrados. Nace oficialmente el concepto de administración de recursos humanos. A ver, sigue sonando un poco frío, pero supongo que es un avance. Lo es, lo es. Es un poco como la evolución de la tecnología, ¿no? En 1920, una empresa era como uno de esos relojes de cuerda antiguos, rígido, mecánico, donde cada engranaje tenía un solo movimiento súper predecible Ujú, buena analogía. y daba igual qué engranaje pusieras, mientras encajara en el hueco físico, pues el reloj hacía tic-tac y ya está. En esta segunda etapa, la neoclásica, pasamos a algo un poco más sofisticado, quizá, no sé, un motor de combustión. Sí. Pero sigue siendo un modelo industrial antiguo. Hoy en día la realidad es otra. A mí me parece que una empresa moderna se parece muchísimo más al sistema operativo de un teléfono inteligente. Ostras, esa analogía captura perfectamente la esencia de la tercera etapa, que es la era de la información, la que arranca en 1990 y llega hasta hoy. Claro. El entorno de repente se vuelve impredecible, turbulento, con cambios rapidísimos. El trabajo manual cede el paso al trabajo mental e intelectual. Ya no tiene ningún sentido hablar de administrar recursos inertes. Lógico. Y entonces surge la gestión del talento humano. En esta era, las personas ya no son elementos pasivos o herramientas, sino que se convierten en socias proactivas del negocio. Ya que es donde la trampa del lenguaje se hace súper evidente. Seguimos usando el término recursos humanos por inercia, un término que está, pues, atrapado en la segunda era, mientras que la realidad exige las reglas de la tercera. Totalmente. Si una empresa sigue tratando a su talento como piezas intercambiables de un reloj de cuerda en un mundo de sistemas operativos que necesitan actualizaciones constantes, pues se va a estrellar contra la pared a 200 por hora. Y ese choque ocurre precisamente porque la teoría moderna nos dice que las organizaciones de la era de la información ya no pueden comportarse como máquinas, tienen que comportarse como sistemas biológicos. Vale, me interesa esto. Entonces, si ya no somos relojes de cuerda y ahora resulta que somos organismos vivos, ¿cómo respira exactamente una empresa? O sea, ¿cómo funciona esa biología corporativa en el día a día? Pues mira, para explicar esto, la teoría se apoya en el enfoque de Katz y Kahn, que define la organización como un sistema abierto. A ver, una máquina es un sistema cerrado. Tú le das cuerda y funciona aislada hasta que se le acaba la energía, ¿verdad? Ujú. Pero un sistema abierto no puede existir de forma aislada. Es decir, no es tanto un reloj, sino más bien como, no sé, un arrecife de coral. Exacto. Un arrecife necesita que la temperatura del agua sea súper exacta, necesita corrientes que traigan nutrientes y depende de una simbiosis con miles de peces para sobrevivir. Si el océano cambia y el arrecife, digamos, se encierra en sí mismo y no se adapta, pues se blanquea y muere. Es una imagen visual perfecta. Y ese blanqueamiento del que hablas tiene un nombre científico en la teoría de sistemas. Se llama entropía. Ajá. La entropía es la tendencia natural de cualquier sistema, ya sea físico, biológico, social, al desorden, al agotamiento y al final a la muerte. Madre mía. Y para contrarrestar esto, un sistema abierto necesita lo que llaman entropía negativa. Uf, entropía negativa. Suena un poco a concepto de ciencia ficción, ¿no? A ver, ¿cómo consigue una empresa esto de la entropía negativa? Pues significa básicamente que la organización tiene que inyectar energía nueva desde el exterior constantemente. Vale. Información fresca, talento nuevo, innovación. Entender qué quiere el mercado hoy, no lo que quería hace 10 años. Tiene que luchar a diario contra su propia tendencia a quedarse obsoleta. Vamos a anclar esto con un ejemplo clásico que seguro que nos suena a todos. Pensemos en el caso de Blockbuster y Netflix. Oh, el ejemplo perfecto. Blockbuster, en su época dorada, pues se convirtió en un sistema cerrado. Dejaron de mirar las corrientes marinas del exterior.
Ignoraron por completo que Internet estaba cambiando cómo la gente consumía películas. Sí, se aislaron. Y dejaron de importar esa energía nueva. Como resultado, pues la entropía natural del sistema se los comió vivos. Y mientras tanto, Netflix actuó como un sistema abierto brutal. Absorbieron constantemente señales del mercado, mutando de enviar DVDs por correo a montar toda una plataforma de streaming. Es un ejemplo de libro. Y eso nos lleva a otro concepto del texto que me parece fascinante: la equifinalidad. Equifinalidad, vale. En la era de las máquinas, el manual dictaba que solo había una manera correcta de hacer una pieza. No. La equifinalidad rompe con esto. Postula que un sistema abierto puede llegar al mismo resultado de éxito, partiendo de condiciones diferentes y a través de caminos completamente distintos. Espera. A ver, me vas a perdonar, pero eso, visto desde la silla de un directivo tradicional, suena a anarquía absoluta. Ya, claro. Asusta un poco. O sea, si me dices que hay 1000 formas distintas de llegar al mismo resultado, ¿cómo controlas la calidad? ¿No necesitas un manual estándar y procesos súper rígidos para que la empresa no sea un caos? Es una reacción muy normal. Pero, a ver, la equifinalidad no significa falta de rumbo. Significa flexibilidad en la ejecución. Te pongo un ejemplo. Venga. Imagina dos equipos de desarrollo de software dentro de la misma empresa. El equipo A decide trabajar en remoto, con horarios totalmente asíncronos, usando metodologías ágiles y sin apenas reuniones. Muy moderno, ¿sí? Y el equipo B prefiere ir a la oficina física, usar pizarras de toda la vida y tener reuniones diarias a las 9 de la mañana. Vale. Pues ambos equipos, tomando caminos radicalmente diferentes, pero adaptados a sus personalidades, logran entregar una aplicación perfecta a tiempo. El modelo de la antigua fábrica habría obligado a los dos a trabajar exactamente igual y probablemente habría hundido la productividad de la mitad de ellos. Claro, les habría cortado las alas. Exacto. La equifinalidad permite que esa autonomía coexista, siempre que el objetivo se cumpla. Entendido. O sea, la flexibilidad ya no es una concesión graciosa del jefe o un lujo, es literalmente una ley de supervivencia del sistema. Sí, y para gestionar esa flexibilidad sin caer en el caos, entra en juego el modelo sociotécnico, que se basa en el enfoque del Instituto Tavistock. Ajá. Este modelo propone que toda organización tiene dos subsistemas inseparables. Por un lado, el sistema técnico. Hablamos de las instalaciones, el software, la maquinaria, los procesos. Lo duro, digamos. Eso es. Y por otro, el sistema social. Las personas, las relaciones informales, la cultura, la motivación. Y el trabajo de los que mandan no es solo optimizar uno de ellos, sino lograr que los dos bailen juntos, por así decirlo. Justo. El gran error de muchas empresas es gastarse millones en renovar su sistema técnico, comprar la mejor tecnología o el software más caro, ignorando por completo el sistema social. Ya veo por dónde vas. Si la gente tiene miedo de que esa tecnología les quite el puesto, o si la cultura es tóxica, van a rechazar la tecnología igual que un cuerpo rechaza un trasplante de órgano. Lo cual nos lleva a algo que personalmente me parece el núcleo del problema laboral hoy en día. Si la empresa es este sistema abierto, que tiene que adaptarse rapidísimo, y tiene un sistema técnico y uno social que a veces chocan, pues imaginemos esto. La dirección manda un correo celebrando que hay beneficios récord. Muy típico. Pero en el mismo párrafo deniegan el teletrabajo a la plantilla con la excusa de ahorrar costes de coordinación. Ahí tienes una fricción tectónica en tiempo real, un choque brutal. Y ese choque de trenes es puramente estructural. Nos lleva de cabeza a la divergencia de objetivos. Es una paradoja profunda que exploran los textos de administración. Históricamente, las personas se agrupan en organizaciones para lograr cosas que jamás podrían conseguir solas, ¿verdad? Claro, como fabricar un coche o lanzar un satélite. Exacto. Pero, y aquí está la trampa. En cuanto la organización cobra vida, desarrolla sus propios objetivos institucionales. Y estos suelen ser muy distintos a los de sus creadores. La empresa como tal busca rentabilidad pura, productividad, reducir costes, ganar mercado. Mientras que, por otro lado, el individuo, la persona que se levanta y cruza la puerta de la oficina cada mañana, busca cosas que no tienen nada que ver. Nada que ver. Busca un salario digno, beneficios, seguridad, flexibilidad para recoger a los niños del colegio y, sobre todo, reconocimiento y crecimiento personal. Ujú. Son literalmente dos fuerzas tirando de la misma cuerda, pero en direcciones totalmente opuestas. Y para resolver esta tensión hay que recurrir a una distinción absolutamente brillante que hizo el teórico Chester Barnard. Y esto es central para entender todo esto.
Barnard separa dos conceptos que normalmente usamos como si fueran sinónimos: eficacia y eficiencia. Uy, a ver esto porque la gente los confunde siempre. Sí, para él, en este ecosistema, la eficacia significa alcanzar los objetivos de la organización. Una empresa es eficaz cuando, por ejemplo, fabrica su producto a tiempo y genera dinero. Vale, eso encaja con la visión de toda la vida, cumplir las metas. Pero ¿qué pasa entonces con la eficiencia? Aquí está el giro radical. Barnard define la eficiencia como la capacidad de la organización para satisfacer las necesidades individuales de las personas que la componen. Espera, espera. Es decir, una empresa es eficiente si logra que sus trabajadores obtengan ese salario, ese prestigio y el desarrollo personal que anhelan. Un momento. Vamos a procesar esto bien, porque me parece alucinante y le da la vuelta a todo el tablero. Totalmente. Normalmente pensamos en la eficiencia como un término puramente de ingeniería, súper frío. Pensamos en hacer más piezas por minuto, en gastar menos, en optimizar recursos. Si un directivo llega y dice tenemos que ser más eficientes, todo el mundo se echa a temblar porque huele a despidos y recortes. Sí, es el pánico general. Pero aquí, desde la teoría de sistemas humanos, la eficiencia se define como la capacidad de mantener feliz, satisfecha y realizada la plantilla. O sea, esto cambia las reglas del juego de una manera monumental. Las cambia porque establece que una organización no puede sobrevivir a largo plazo siendo solo eficaz. Pensemos en una de estas consultoras hipercompetitivas que exprime a sus analistas haciéndoles trabajar 80 horas a la semana. Uf, tela. Es muy eficaz porque logra beneficios enormes a corto plazo y cierra proyectos a lo bestia. Pero es tremendamente ineficiente a nivel social porque la gente se quema y renuncia a los 6 meses. Claro, no aguantan. Y eventualmente, esa ineficiencia social va a destruir la eficacia económica, porque el talento dejará de entrar o la calidad caerá en picado por la rotación constante. La meta suprema es equilibrar la balanza, ser eficaz hacia afuera, hacia el mercado, y eficiente hacia adentro, hacia las personas. Lo cual nos obliga forzosamente a cambiar el chip. Dejar de ver la nómina o el bienestar de la gente como un gasto molesto en el Excel de final de mes y empezar a verlo como lo que es, una inversión vital para que el ecosistema no colapse. Eso es. Y si resulta que la verdadera eficiencia está en nutrir al talento humano para que la empresa innove y no se la coma la entropía, pues la forma misma en la que valoramos a las empresas tiene que mutar. El dinero, el capital financiero puro y duro, ya no es el rey. No lo es. Y esta es la gran transición hacia la supremacía del capital intelectual. Mira, durante la era industrial, el capital financiero dictaba quién ganaba. El que tenía más dinero ganaba, punto. Exacto. Si tenías 100 millones para construir la fábrica más grande y comprar las máquinas más rápidas, dominabas tu sector. El pez grande se comía al pequeño. Ya. Hoy en día, la ventaja competitiva no está en lo que puedes comprar. La moneda de cambio del siglo XXI es el conocimiento. Claro, porque fíjate, si tu competencia tiene mucho dinero, puede comprar exactamente el mismo software que usas tú, puede alquilar unas oficinas espectaculares en el centro y comprar los mismos servidores. Todo eso se compra. Pero lo que no pueden comprar ni clonar es la chispa creativa de un equipo de personas que trabaja de forma brillante en conjunto. Eso no se vende. Absolutamente. Y el texto de Chiavenato desglosa este nuevo patrimonio, que por cierto, es un patrimonio casi invisible en un balance de cuentas tradicional. Los desglosa en 3 pilares. A ver. El primero es el capital interno. Esto abarca la estructura de la empresa, sus metodologías, sus bases de datos y, muy especialmente, su cultura corporativa. Es como el conocimiento colectivo que se queda dentro del edificio, incluso cuando la gente se va a dormir. Me gusta eso. Es como el sistema nervioso central de la organización. Sí. Luego está el segundo pilar, que es el capital externo. Hablamos del valor incalculable de las relaciones de la organización con su entorno. La lealtad de los clientes, la confianza a largo plazo con los proveedores, el prestigio de la marca. ¿Vale? Y supongo que falta el tercero, que tiene que ser el motor que le da vida a los otros dos, capital humano. Las competencias, la educación, la intuición, la creatividad, esa capacidad de resolver problemas que no estaban en ningún manual. Todo eso reside única y exclusivamente en las mentes de las personas. Ujú. Y la gran revelación de este enfoque es que el peso del capital humano transforma por completo el estatus del que trabaja. Ya no hablamos de empleados pasivos o subordinados que alquilan sus manos por horas. Ahora hablamos de socias y socios del negocio.
Y ojo, que la palabra socio aquí no es un adorno motivacional de esos baratos, ¿eh? Conlleva una dinámica real. Muy real. Significa que la persona invierte su propio capital, que no son billetes, sino su esfuerzo mental, su tiempo vital y su compromiso. Lo invierte en la empresa esperando un retorno justo. Y no solo hablo del sueldo, sino de desarrollo profesional y bienestar. Eso es. Se rompe por fin esa relación antigua de amo y herramienta y pasamos a un intercambio de valor entre iguales. Que está totalmente alineado con cómo funciona un sistema abierto, por cierto. El individuo, como socio, inyecta esa energía mental para innovar y combatir la entropía negativa. Y hay un concepto económico que subraya muy bien por qué todo este cambio es inevitable, lo de los rendimientos decrecientes del capital financiero. Ostras, sí. Es una regla económica que no perdona a nadie. Si lo pensamos, si tienes un problema tecnológico muy gordo en tu empresa e inyectas 1 millón de euros, pues oye, quizá ayude. Seguramente. Pero si el equipo que tienes carece de talento o está súper desmotivado, ya puedes darles 10 o 20 millones más que no van a programar una aplicación revolucionaria por arte de magia. Ni de broma. Llega un punto donde meter más dinero no mejora el resultado. El capital financiero tiene un techo. Sin embargo, la innovación, el conocimiento aplicado, no tiene un techo visible. Una sola buena idea puede poner patas arriba una industria entera. Y esa idea no se compra al peso, solo vive dentro del capital intelectual. Por todo esto que comentas, la gestión del talento ha dejado de ser ese departamento gris al fondo del pasillo que solo sella nóminas, controla las bajas médicas o te aprueba las vacaciones. Totalmente. Se ha convertido en el núcleo estratégico. Es el corazón del negocio. Si el valor real de la empresa no está en el almacén ni en la cuenta bancaria, sino en el conocimiento aplicado de sus socios, entonces la misión principal de cualquier directivo no es vigilar y mandar, es nutrir, expandir y retener ese conocimiento. Y es un cambio de paradigma bestial para cualquier líder, o sea, pasar de la vigilancia estricta a ser un facilitador, de apretar tuercas a cultivar un ecosistema súper complejo. Ujú. Y bueno, si hacemos un pequeño recuento mental de todo lo que hemos explorado hoy sobre este primer capítulo de Chiavenato, la verdad es que el arco es fascinante. Hemos visto cómo las organizaciones se vieron forzadas a abandonar la rigidez de la era industrial para poder sobrevivir en estas aguas tan turbulentas de la era de la información. Y hemos comprendido que operan como sistemas abiertos y vulnerables, que necesitan nutrirse constantemente de energía exterior para no morir de entropía. Eso es. Y que su mayor reto diario es lograr equilibrar sus fríos objetivos de mercado con las necesidades puramente emocionales de las personas. Sí, esa reveladora redefinición de lo que significa de verdad la eficiencia. Y por supuesto hemos llegado a la conclusión de que la única ventaja competitiva real hoy en día es el capital intelectual. Es una perspectiva, la verdad, que devuelve el protagonismo a las personas y reconoce sin tapujos que una organización sin un capital humano motivado no es más que, un edificio vacío lleno de ordenadores apagados. Pues mira, escuchando todo esto y atando cabos, me acabo de dar cuenta de una cosa que me parece fascinante y a la vez casi aterradora para cualquier consejo de administración de los tradicionales. A ver, cuenta. El texto deja súper claro que en esta era de la información, el activo de mayor valor, esa riqueza real de la corporación, reside exclusivamente dentro del cráneo de sus colaboradores. Sí, sin duda. Pero pensemos en las implicaciones reales de esto. Ese capital tan indispensable sale caminando por la puerta todos los días a las 6 de la tarde. Ya. Se va a su casa, cena, duerme, tiene su vida. Los verdaderos medios de producción del siglo XXI ahora tienen piernas, tienen voluntad propia, memoria y, sobre todo, tienen opciones. Y lo más importante de todo, pueden decidir libremente no volver a entrar por esa puerta mañana por la mañana si la empresa deja de ser un buen lugar para ellos. Así es. Así que, ante este panorama donde tu mayor riqueza puede subirse a un tren y desaparecer, ¿quién es en realidad el verdadero dueño del futuro de la empresa? Al final del día, parece que la gran máquina corporativa solo sobrevive mientras esos antiguos engranajes, que hoy son socios indispensables, decidan que siga latiendo.